Muy amados hermanos, estamos en el Carmelo de Hinojosa del Duque y hoy domingo, tercer domingo de Adviento, domingo de Letare, también el Carmelo Universal celebra la fiesta de nuestro querido hermano San Juan de la Cruz, este místico carmelita que nació en Fontiveros, en Ávila, en 1542 y en 1563 tomó el hábito de la Orden de los Hermanos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, de la antigua observancia, en la ciudad de Medina del Campo. Allí empezó su vida en el Carmelo y estudió teología en el Carmen de San Andrés, el Carmen de Abajo en Salamanca, y después fue su encuentro providencial con la Madre Teresa de Jesús, la reformadora de Castilla en cuestión de la orden carmelita. Y este hombre, que tenía una gran fama de santidad, fue canonizado en 1726 y declarado doctor de la Iglesia Universal el 24 de agosto de 1926. Él murió en Úbeda, en Jaén, el 13 de diciembre de 1591. Muy amados hermanos, tenemos la imagen de nuestro querido San Juan de la Cruz en este convento carmelita de Hinojosa del Duque. Pero ¿quién es San Juan de la Cruz? ¿Por qué lo celebramos? ¿Y qué es el mensaje que en este tercer centenario de su canonización festejamos? Pues bien, habéis preguntado muchísimo. ¿Vosotros los calzados, que malamente se dice, somos carmelitas de la antigua observancia o carmelitas a seca? Y él, siendo igual que nosotros, tomó la reforma de Teresa de Jesús, pero en 1585 muere Teresa, en 1599 la orden se divide en dos ramas, la rama de los carmelitas de la antigua observancia, carmelitas, y la rama de los carmelitas descalzos en este sentido. Las mismas beben de las mismas fuentes históricas, bíblicas y carismáticas. La diferencia es que para los carmelitas descalzos la fuente o el modelo de santidad es su santa fundadora, que es Teresa de Jesús, esta monja castellana de Ávila. Para nosotros los carmelitas de la antigua observancia, nuestro modelo de santidad es nuestra Santísima Madre, que está siempre en el principio, en el centro de nuestros carmelos. Pero bien, salvando diferencias, porque me lo habéis preguntado, ¿quién es San Juan de la Cruz? Pues sí, nosotros lo celebramos con muchísima devoción, con muchísimo cariño y ternura. ¿Y por qué? San Juan de la Cruz fue un hombre con una vida trágica en el sentido social. Fue hijo de un tejedor en Fontiveros, donde allí tienen sus restos las monjas carmelitas de la antigua observancia, su antigua casa. Vivió sus primeros años bebiendo de esta espiritualidad carmelita, pero ya entra como aprendiz con los jesuitas de Fontiveros, y también estos quieren que él ingrese en la compañía de Jesús, pero él quiere una vida dedicada, consagrada a la Virgen María, una vida de oración, de penitencia, una vida de silencio, una vida de fraternidad, que es lo que encontró en el Carmelo. Se enriqueció en el Carmelo de Valladolid tomando nombre y hábito en este monasterio de frailes carmelitas, donde su nombre fue Fray Juan de Santo Matías. Este hombre también fue un teólogo, porque estudió en la Universidad de Salamanca, estuvo en nuestro convento del Carmen de Abajo, el Carmen de San Andrés, que todavía está vigente. Y fue ahí cuando ya terminó la teología y vio esta parte relajada, por decirlo así, de la iglesia en el Carmelo, de la multitud, el ruido, y él buscaba otro tipo de experiencia y de vida. Piensa en irse a los Cartujos, pero se une a la reforma de Teresa de Jesús. Él ya conocía las reformas de la orden, la reforma mantuana, la reforma de Leselve, la reforma de Albi. Conocía las reformas que luego se iban diluyendo para que el Carmelo siga siendo esa misma familia donde se siga viviendo ese obsequio de Cristo. Pues bien, él, cuando toma esta empresa de la descalcez, sufre también aquello que él quiso tomar por nombre, San Juan de la Cruz.
Y cuando hablamos de la cruz, a veces se nos vienen nombres demasiado piadosos, muy gloriosos, un hermano mío dice muy místicos, ¿verdad? Pero el pedir la cruz de Cristo es también pedir su pasión, su desprecio, su antagonismo, porque Juan, siendo teólogo, él, a diferencia de Teresa de Jesús, sí fue teólogo, estudió teología en Salamanca y escribía teología. Y por eso tenemos las obras cumbres como La Noche Oscura, Camino del Monte Carmelo, Subida al Monte Carmelo, Fuente de Agua Viva, en fin, muchos poemas de la mano de la teología y de la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica. No así Teresa, que era una mujer apasionada que no conocía de teología, pero sí de misticismo. Él fue teólogo, fue místico, fue carmelita, pero sobre todo hijo de la Iglesia. En toda su vida lo que él quería era que los hombres tuvieran esa coherencia de vida, entre comillas, y sobre todo en el Carmelo. Él sufrió también las injusticias de aquellos feudos entre órdenes religiosas, entre cardenales, papas, reyes, obispos, etc. Y él en sus primeras carnes, cuando pide la cruz a Cristo, y hay que entender aquí la pedagogía de Cristo. Si Cristo, siendo el Hijo de Dios, salvó el mundo como lo salvó, despreciado, humillado, flagelado, crucificado, cuánto más el hombre, cuando pide la cruz, comparte también sus padecimientos. Por eso, cuando en este pasaje mal entendido del encarcelamiento en Toledo, nuestro hermano Juan de la Cruz no rehúye de ello, porque él asume esa pasión de Cristo. Y es en esa oscuridad, en esa noche, en esa cárcel de Toledo, en ese desprecio incluso de los que no conocían, no por la descalcez. Aquí hay que tener en cuenta esta premisa. Los carmelitas de la antigua observancia de Toledo no lo encierran por la descalcez, porque ya muchos frailes nuestros Antonio de Jesús, carmelita de Valladolid, entra con él en Duruelo como primer carmelita descalzo. No lo encierran por ello, lo encierran porque había un desacato a la orden. Teresa de Jesús recibe unos terrenos en Andalucía y lo manda a Juan a que funde un convento de frailes en las Andalucías. Nuestro padre general Juan Bautista Rossi le dice a Teresa: funda conventos como pelos en tu cabeza en los territorios de Castilla. Claro, cuando él va a Andalucía, el problema no es solamente de la orden, sino también es de las diócesis, de los obispos, de los que tenían sus intereses y sus gobiernos delineados. Por eso hay que entender la historia y conocerla al pie de la letra. El Carmelo es una escuela de oración, pero también es hija de la Iglesia. Recordemos que este celo de la desobediencia no viene simplemente por cumplimiento, sino porque ya un fraile agustino había dividido la Iglesia, Martín Lutero, por esas mismas ideas y esas mismas desobediencias. El Carmelo no quería que se cometiese otro tipo de separación en la Iglesia. Por eso el encierro, esos 9 meses en la cárcel del Toledo, es providencial, porque Dios, en la oscuridad, en la desnudez, en la precariedad, en el dolor, en el sufrimiento, hacen que este hombre escriba las obras cumbres de su vida. Noche oscura del alma, esa noche en que el alma solamente depende de Dios, se encuentra con su Creador y se hace con su Creador uno. No hubiera tenido la experiencia de esta noche oscura si no hubiera tenido este mismo encarcelamiento. Luego, cuando termina todo aquello y se van pidiendo las licencias, Teresa de Jesús encomienda la descalcez como una orden nacional de Felipe II. Así, la orden de los carmelitas pide una provincia separada de los carmelitas de la antigua observancia, que se llaman descalcés. Por eso nosotros tenemos el prior general de la orden, y los carmelitas descalzos tienen propósito general, que están dentro de la orden, pero con un gobierno independiente. Pues bien,
Aquí hay un personaje que también me gustaría que conocierais, que está en la historia y que poco se habla de él. Cuando San Juan de la Cruz, al final de sus días, muere la Madre Teresa, se separa la orden, nombra como uno de sus primeros colaboradores a Nicolás Doria, este fraile portugués que va a ser observante, lo siguiente, va a ser un hombre súper, hiper, mega observante en nuestra lengua. Tanto así que San Juan de la Cruz se da cuenta de que no solamente la observancia es necesaria en esta Castilla, en esta España balbuciente del medievo, sino que también había que evangelizar y predicar. Pero Nicolás Doria lo que quería era observancia, clausura dentro de la clausura, y claro, San Juan de la Cruz era muy amado y querido por todos aquellos que lo conocían. Y él era un hombre sencillo, un hombre básico en la comunicación, pero intenso y místico en el entendimiento. Y va a ser desterrado por su propio hermano de hábito. Nicolás Doria lo destierra a México y de camino, cuando va a ir a México, lo envía al convento de Úbeda en Jaén. Y hay una anécdota muy curiosa y relacionada. San Juan de la Cruz era un hombre que amaba la música, el arte, amaba la poesía. Y muchos hombres y mujeres de Úbeda lo sabían y le fueron a dar una serenata cuando estaba enfermo con unas gotas horribles en los pies, unas úlceras que le sangraban mucho y no le permiten a la gente darle esa serenata. Y Juan, antes de ir desterrado a México, muere en Úbeda ese 13 de diciembre. Pues bien, esto es, amados hermanos, para que veamos que la pedagogía de Dios no obedece un poco el pensamiento del hombre, como diría San Agustín. Si lo entiendes, no es Dios. Él pidió la cruz de Cristo y Él, igual que muchos santos, la han compartido. Hoy en día conocemos el legado de San Juan de la Cruz gracias a sus experiencias místicas y teólogas. Un hombre eclesial, pero un hombre misionero, un hombre observante, pero también orante, un hombre comunicador y un hombre del silencio. Así es el Carmelo, porque no tenemos un fundador físico, tenemos a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, al cual él amaba muchísimo, y en estas fechas de Navidades él se embelesaba y cogía la imagen del niño Jesús y se ponía a bailar con él y a recitarle coplas y a deshacerse en amores por el Jesús del Evangelio, aquel recién nacido del vientre de María. Es hermoso ver cómo este hombre desgranaba la teología con la sencillez de un niño, pero también con la erudicidad de un teólogo, de un doctor de la Iglesia, como lo es. Este año 2026 se celebra diosidenciamente dos fechas muy importantes: el tercer centenario de su canonización, y el Carmelo de la Antigua Observancia celebra los 775 años de la entrega del escapulario de nuestra Santísima Madre a nuestro Padre Simón Stock. En el Carmelo, más que la canonización de los santos, es la vivencia del carisma, de la regla, de la vida, y adaptarnos a los tiempos. Aquí estamos en una parroquia donde eso no descasa con la vida contemplativa que tenemos los frailes, sino que es un servicio, como él lo vio en Úbeda, en Duruelo, en Fontiveros, y donde él estuvo, igual nosotros. El Carmelo es todo mariano, es todo de María, y todos amamos a María Santísima como nuestra madre, hermana y patrona. Vamos a pedirle a él justamente que nos enseñe esas luces del camino espiritual. En una noche oscura, con ansias en amores inflamadas, oh dichosa aventura, salí tras ti sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz, ni guía, sino la que en el corazón ardía. Y como nuestro padre profeta Elías, ardo de celo por el Señor Dios de los ejércitos, en cuya presencia vivo, en cuya presencia estoy. También todos aquellos que experimentamos, como Juan de la Cruz y tantos frailes, la vida contemplativa en el Carmelo, podemos decir que vivimos en obsequio de Cristo, imitando la vida de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, del Monte Carmelo.